Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión 2 de este estudio del Evangelio. En la sesión anterior hablamos sobre el propósito por el cual Dios había creado al hombre y también la dependencia que Dios naturalmente había hecho en los hombres para que el hombre sin Dios no pudiera vivir. Y esto es la causa por la que vienen muchos sufrimientos en nuestra vida. Nosotros, por no comprender bien el corazón de Dios, a lo largo de nuestra vida sufrimos cuando suceden diferentes situaciones, acontecimientos inesperados y no deseados. Sufrimos por no poder comprender por qué se va un ser querido de nosotros, por qué se destruye la familia, por qué el padre o la madre abandona el hogar, por qué los hijos se desvían y cuántos y tantos problemas suceden, por qué ha sido despedido del trabajo. Muchas situaciones que suceden alrededor. Por no conocer a Dios, como Dios ha dicho en el libro de Oseas está escrito, mi pueblo perece porque le falta el conocimiento. El sufrimiento no tiene otro origen sino el haber dejado a Dios. En el libro de Jeremías capítulo 2 también así está escrito. Por no tomar en cuenta a Dios, la condenación, el sufrimiento, que ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, dice. Dios a través de distintas situaciones quería que nosotros comprendiéramos el origen de las situaciones, no son las situaciones en sí mismas, sino el haber dejado a Dios. Pero hay un problema fundamental. ¿Por qué naturalmente nosotros no deseamos buscar a Dios? No queremos acercarnos a Dios. Cuando escuchamos algo relacionado a Dios, nace un natural rechazo, una natural apatía. No quiere leer la Biblia, no quiere orar, no quiere buscar a Dios. Eso es parte de la herencia del pecado sobre los seres humanos. Entonces nosotros debemos saber. Después de la caída del hombre, después de que Adán cayera en pecado, después de que dejara la palabra de Dios, la Biblia nos muestra cuál es el origen del pecado. En el libro de Isaías capítulo 14, del versículo 12 al 14 está escrito, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, en estos versículos podemos conocer a Lucifer, Satanás. Dios describe cómo inició el pecado. Lucero dice, tú decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Por qué quería subir su corazón? Subiré a lo alto, porque quiere ser como Dios, quiere ser como el Creador. Pero una criatura, la criatura, ¿cómo puede ser igual que el Creador? Es imposible. Pero ahí la Biblia nos muestra el origen del pecado. Entonces, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, el versículo 2, dice, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, has puesto tu corazón como corazón de Dios. Aquí Dios le habla al rey de Tiro. Este rey, a lo largo de su vida, lo que él hacía y decidía le iba bien, le salía para el bien, tomaba buenas decisiones, hacía bien, pero como está escrito, se enalteció tu corazón, porque dijiste, yo soy un Dios. Las cosas le salían tan bien, y tanto se envaneció y se enalteció su corazón, que dijo, yo soy un Dios. Esto es la influencia que el libro de Isaías nos muestra en el corazón de Satanás, el orgullo, el enaltecimiento, el creerse tan superior, tan supremo se ha creído. Entonces esta influencia de Satanás a toda la humanidad influye.
después de que los hombres dejaron a Dios. Toda la descendencia de Adán, naturalmente. Ya que Dios dejó a Dios, no existe en el medio. No existe un lugar en medio. Muchos han inventado el purgatorio. Existe Dios, existe el purgatorio, existe el cielo, existe el infierno. Pero el purgatorio no existe en la Biblia. El cielo, el infierno existen en la Biblia. Dios y Satanás. ¿Una persona vive con el corazón de Dios o vive con el corazón de Satanás? Alguno dice, yo vivo con mi propio corazón. Tal vez no vivo con el corazón de Dios, pero no vivo con el corazón de Satanás. Vivo con mi propio corazón, pero no es así. No vive con su propio corazón porque o recibe la influencia de Dios y de la palabra de Dios, o recibe la influencia de sus pensamientos, recibe la influencia del pecado, recibe la influencia de Satanás. ¿Por qué tantas personas caen en depresión? ¿Por qué tantas personas se quitan la vida como si no hubiera esperanza, como si no hubiera futuro, como si no hubiera solución de las cosas? Caen tan profundamente en un engaño, en sus pensamientos, se arruina, se autodestruye. Satanás ha hecho esta función, este trabajo, enaltecer el corazón de los hombres, hacerle creer a los hombres que pueden hacer algo. Tú si te esfuerzas, puedes lograrlo. Tú si te lo propones, puedes cambiar. Tú si te lo propones, puedes ser diferente. Pero vamos a pensar, ya que los hombres dejaron a Dios, un fluir del corazón, un fluir de la vida contra Dios, contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios, es una fuerte corriente. En el libro de Efesios capítulo 2, ¿cómo lo describe? La corriente de este mundo. Bajo la influencia de un príncipe que tiene potestad hasta en el aire, describe Dios. Aquel príncipe Satanás, aquella influencia a través de los deseos del cuerpo, a través de los pensamientos de la carne lo describe. Es muy interesante porque describe los deseos de la carne, los deseos de los pensamientos. Entonces la Biblia considera los deseos de los pensamientos, los deseos de la carne como ajeno. No dice los deseos de tus deseos, tus pensamientos. No lo dice así la Biblia. Que vivía arrastrado por la corriente de este mundo en otro tiempo, por los deseos de los pensamientos, por los deseos de la carne, porque Dios ha catalogado, distinguido exactamente los deseos de la carne, los deseos de los pensamientos, es la influencia de Satanás. Entonces Dios, ¿cómo lo describe? El príncipe que tiene potestad hasta en el aire. Aquella potestad que trabaja y opera en todos los seres humanos a lo largo de su vida, una influencia, invisible pero muy fuerte, igual que la fuerza de la gravedad. No vemos la fuerza de la gravedad, con cuánta fuerza pega todos los cuerpos hacia la Tierra. Por ejemplo, al ver una imagen desde afuera del planeta Tierra, los continentes todos, ya que la Tierra es redonda, desde Canadá, Estados Unidos, México y así recorriendo Latinoamérica hasta Argentina. Argentina, la península argentina, casi como una inclinación, bastante inclinación, pero los argentinos no sienten que se caen. No siente aquella inclinación porque hay una fuerza, una potente fuerza llamada gravedad, pega todos los cuerpos hacia la tierra. Satanás tiene su influencia también en los pensamientos, los deseos de la carne, los deseos de los pensamientos. El problema, ¿cuál es? Muchas personas no lo saben, no lo descubre a lo largo de su vida. En el libro de Jeremías capítulo 17, ¿cómo está escrito? Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, dice Dios. Y luego Dios hace una pregunta, ¿quién lo conocerá? ¿Por qué Dios hace esta pregunta? ¿Quién lo conocerá? Porque los hombres no lo conocemos, no lo conoce. Su corazón, cuán engañoso, cuán perverso es por la influencia del pecado, por la influencia de Satanás, no logra descubrirlo, cuán engañoso es. Por eso, los hombres inventaron la religión y le llamaron de muchos nombres a la religión. Tú si te portas bien, tú si te comportas de esta manera, vas a llegar con Dios. A Dios le va a agradar tu vida.
Vas a poder hallar gracia ante los ojos de Dios. Compórtate de esta manera, sé de esta manera. En otras palabras, diría, Satanás ha creado muchas religiones en este mundo que distraigan la atención de las personas para que su enfoque no sea verse a sí mismo, la carencia, la falta, la imposibilidad, la debilidad, que no lo vea, que toda la vida se enfoque en su esfuerzo. Lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo lograr, si yo me determino, si yo decido, si yo me esfuerzo. Toda la vida vive un caminar, un andar alejado de Dios. Entonces Dios desde la distancia nos llama. Mira, date cuenta, pero con un corazón muy enaltecido, un corazón muy orgulloso, apartado de Dios. Lejos de Dios, con autoconfianza, con orgullo, como igual que Tiro, que aparece en este versículo que compartimos del libro de Ezequiel. La mentalidad de Tiro, ¿cuál era? Puso su corazón como corazón de un Dios. Yo soy tan inteligente, yo tengo tan buen aspecto, tomo tan buenas decisiones. Puso su corazón como corazón de Dios. Entonces, no tiene nada que ver con Dios. Alejado de Dios, con orgullo, con ego muy alto, egocéntrico, jactancioso, orgulloso, muy lejos y desconectado de Dios. Esa es la mentalidad de Satanás. Entonces, Dios nos lleva a vaciar el corazón, vaciarnos de nuestras obras. Yo no lo hice, ha sido la gracia de Dios. Yo no lo trabajé, ha sido Dios, su gracia, su voluntad. Pero Satanás trata de llenar el corazón. Yo lo hice, yo fui. Fue mi esfuerzo, fue mi dedicación, por mí, por mi estudio, por mi dedicación, para que se llene su corazón de sí mismo, de su orgullo, de su ego, y se aleje y se mantenga alejado de Dios. En el libro de Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 al 8, ¿cómo está escrito? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. ¿Qué dice Dios en este pasaje? Haya en vosotros este sentir, dice. Este sentir que hubo en Cristo Jesús, que haya también en vosotros. ¿Por qué? El sentir que hubo en el Señor Jesucristo, que no tomó en cuenta el ser igual a Dios, ser parte de la esencia fundamental de Dios, ser parte de la Trinidad. No lo tomó en cuenta, dice, sino que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró a ello. Se despojó a sí mismo, dijo, tomando forma de siervo, tomando forma de un esclavo, tomando forma de quien obedece, tomando forma de quien sigue a un guía, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta qué grado el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo? ¿Hasta qué grado no tomó en cuenta el ser igual a Dios? Hasta la muerte se humilló, hasta lo sumo se humilló y fue obediente hasta la muerte. Satanás, por el contrario, como el rey de Tiro, tanto se cree. Yo hice, yo planeé, yo decidí, yo trabajé, yo me esforcé con mi esfuerzo, con mi obra. Por eso cualquiera que quiere presentarse ante Dios con su esfuerzo, con su obra, será rechazado. Vemos en la Biblia el caso de Abel y Caín. Caín, con todo lo mejor de la tierra, con su esfuerzo, con su trabajo, con el sudor de su frente, con su sacrificio, trata de llevar lo mejor, trata de ser presentado, trata de presentar lo bueno. Ay, Señor, yo he hecho todo esto bueno, me he comportado bien, he hecho todas estas buenas obras, he ayudado, he hecho caridad. ¿Qué dice la Biblia? Dios no le agradó la ofrenda de Caín. Para Dios no ha sido un agrado, un gran desagrado. Pero al ver la ofrenda de Abel, Abel no se esforzó, Abel no hizo un gran trabajo de las ovejas.
ha llevado por fe, dice en el libro de Hebreos capítulo 4. Abel por la fe, hasta el día de hoy, considerado como un justo, dice. Ha sido considerado justo por Dios. Por la fe ha dejado un legado a toda la humanidad. Entonces podemos entender, Abel no lo inventó, Abel lo recibió. Ha recibido, ¿quién mejor que sus padres, Adán y Eva? Todo lo que vivieron y experimentaron en el huerto del Edén. Cómo dejaron a Dios, cómo cayeron en pecado, cómo Dios trabajó para restituir la relación entre ellos y Dios. Perfectamente le transmitieron estas palabras a Abel. Por eso Abel no inventa, no trata de esforzarse. Abel, conociendo el mismo significado de su nombre, Abel. Adán, al ver desde el nacimiento Abel, Abel significa vapor. Como un vapor. Insignificante. Enseguida se deshace. Insignificante Abel. Con esta condición, nada puedo hacer. Por mí mismo nada puedo lograr, nada puedo hacer. Con esta condición se presenta delante de Dios, llevando una ofrenda que sus padres le enseñaron, siguiendo y obedeciendo la voz de sus padres, se fue, ha sido un agrado ante Dios. Dios, ¿cómo lo considera? Eres mi justo, eres justo. El Señor Jesucristo cuando se apareció en este mundo, lejos de los pensamientos de los hombres, que tenían ya una visualización de los hombres de Dios. David era de buen aspecto, hermoso. José era hermoso, de buen semblante. Muchos casos, el rey Saúl, alto, muy alto, de buen aspecto, el hombre más alto, hasta el hombro llegaba de Saúl. Los hombres tuvieron una idea equivocada cuando aparezca el Mesías. El Mesías, ¿cómo será? Será de buen aspecto, será de tal manera, pero la Biblia, ¿qué dice? En el libro de Isaías capítulo 53, como raíz de tierra seca, no había parecer en él ni hermosura para que le deseáramos. Despreciado y desechado por los hombres, dice, varón de dolores, mucha experiencia en quebranto. Lo vimos, lo menospreciamos, no lo estimamos. Dios perfectamente muestra la imagen del Salvador, la imagen de Jesús. No tenía un buen aspecto, un aspecto muy sencillo, humilde, no era de buen aspecto. No era guapo, no era hermoso como en las películas. No había nada en él, nada agradable, nada hermoso, porque Él quiso que los hombres no se enfocaran en Él, se enfocaran en la palabra de Dios, se enfocaran en el Señor, se enfocaran en Jehová Dios. Se humilló hasta lo sumo. Se humilló. Pero Satanás enaltece nuestro corazón, como si pudiéramos hacer algo. Nos hace pensar, nos hace creer. Tú puedes, esfuérzate. Por eso las religiones demandan esfuerzo. Esfuérzate, lógralo, échale ganas, tú puedes. En lugar de despojarse a sí mismo, se establece a sí mismo. Yo he logrado esto, yo he hecho, antes fumaba, ya no fumo, antes tomaba, ya no tomo, antes me comportaba, ahora me comporto mejor, ahora soy así preso, ¿hacia dónde le lleva? Juzgar y criticar a todo mundo. Yo no soy como él, yo soy mejor que él, esto yo hice, esta persona ¿por qué es así? ¿Por qué se comporta así? Pero la Biblia que dijo, haya este sentir en vosotros, dice Dios. ¿Cuál sentir? El sentir que hubo en Cristo Jesús. Aunque Jesús tendría todo de qué jactarse, no tiene nada de qué jactarse. Apóstol Pablo en ese libro de Filipenses también que dice, habiendo aprendido tantas cosas, habiendo estudiado tantas cosas, todo quiero tomar por basura, dice. No quiero acumular nada. No quiero que nada me haga ser jactancioso, tener orgullo, jactancia. Yo he hecho, yo hice, yo estudié, yo me preparé. No quiere que tenga no quiso tener esta jactancia, no quiso que nadie tuviera esta jactancia. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No tiene jactancia, arrogancia, se humilla, obedece, se une a otra persona. En nuestra misión, en la misión Buenas Nuevas, hay un famoso misionero pastor, el pastor Ki Son Kim.
En el tiempo de su juventud, entró a prisión por un crimen. Cometió homicidio. 16 años de su vida pasó en la cárcel. Ahora él es un gran pastor que dirige una iglesia. Además tiene un enorme ministerio a nivel mundial para compartir la palabra de Dios y también para compartir conferencias del mundo del corazón, valores, verdaderos valores basados de la Biblia. En todo el mundo tiene muchos seguidores que le escuchan. Tal vez alguno habrá escuchado de él. El pastor Ki Seong Kim, a pesar de entrar a la cárcel por homicidio, tenía un fuerte carácter personal. Era difícil que escuchara a otra persona, difícil de humillarse, difícil de aceptar. Peleaba, discutía, hasta Dios por su gracia permitió que se hiciera una película en Corea del Sur. Entonces, el título de la película, Tú eres alguien, tú eres algo. Porque en el tiempo de su juventud, él escuchó esa palabra que profundamente se metió en él. Tú puedes ser alguien, tú puedes ser algo. Pero siguiendo esta idea, siguiendo este pensamiento, mucho sufrimiento vino a su vida. Estando en la cárcel, sufrió, peleó, discutió, pasando los años. Con mucha amargura y muchos sufrimientos, él pudo comprender. Al ver a muchos casos de compañeros cómo salieron de la cárcel. Todos decían lo mismo, yo soy una persona renovada, ya cambié, soy diferente. Luego, pasando no mucho tiempo, regresaron, volvieron, habían cometido el mismo crimen, el mismo delito. A lo largo de varios años viendo esta situación, él pensó, todos los que dijeron que ya habían cambiado, todos los que dijeron que ya eran diferentes, todos los que dijeron que ya eran nuevas personas, todos regresaron. Un fuerte temor entró en su corazón. Anteriormente, cuando él escuchaba una palabra, le costaba trabajo aceptar, escuchar consejos de su madre, consejos de algunos conocidos, consejos de familiares. No escuchaba. Pero después de mucha amargura y sufrimiento en prisión, él pudo entender. Todo lo que hice por mí mismo, todo lo que decidí, todo lo que intenté, ¿hacia dónde me llevó? ¿Qué logré? Tomando mi decisión, tomando mi plan, tomando mi voluntad. ¿Qué decidí? Haciendo lo que yo he querido, ¿hasta dónde me fui? Haciendo solo lo que yo he querido, ¿hacia dónde me fui? Las personas creen, si hace lo que quiere, si decide como quiere, si vive como quiere, vivirá feliz, logrará sus sueños, logrará sus metas. Es el camino al sufrimiento. Ahí nace la autoconfianza. La autoconfianza, ¿cuánto daño hace a nuestra vida? Nos arruina, nos lleva a la destrucción. El pastor Ki Seong Kim, cuando iba a salir de la cárcel, envió una carta al pastor Oxo Park: pastor, yo no quiero vivir por mí mismo. Ayúdeme, por favor. Si yo me salgo, me iré a mis amigos, viviré la misma vida que antes. Ayúdeme, por favor. Luego Dios, por su gracia, cuando salió de la cárcel, vino a la iglesia. Con tanta alegría, cualquier servicio en la iglesia hacía. Hermano Kim, limpie los baños. Sí, pastor. Hermano Kim, haga este trabajo, vaya a predicar. Sí, pastor. Hermano Kim, haga este trabajo. Sí, pastor. Y luego, recibiendo guía y dirección, por la gracia de Dios, Dios le formó como un gran conferencista internacional. Ahora, en muchas cárceles de África especialmente, le invitan, con tanto ahínco le invitan, quiere que vaya, quiere que dé las conferencias, quiere que enseñe, porque él que hizo, cómo lo logró. Su secreto no es yo me esforcé, yo trabajé, sino Dios se le hizo conocer con mi propio esfuerzo, con mi propia obra, hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer. Y Dios le enseñó este sentir también que hubo en Cristo Jesús, el humillarse, el escuchar, el aprender, el escuchar el consejo de otra persona, abrir el corazón, no encerrarse en sí mismo, hacia dónde le ha llevado. A ser una persona de bien, una persona que ahora comparte el evangelio, comparte la palabra de Dios. Dios con fuerza trabaja ahora en su vida. En esta segunda sesión, nosotros brevemente pudimos pensar y entender
Los hombres, después de dejar a Dios, ¿hacia dónde, hacia qué rumbo va? Fluye rapidísimo el corazón para ser orgulloso, altanero y jactancioso. Pero Dios dijo, haya en nosotros este sentir, humillarnos, despojarnos, no acumular y guardar, sino pasear nuestro corazón, depender de Dios, depender de su gracia. Hoy en esta segunda sesión, hasta aquí vamos a compartir. Muchas gracias.